y que usted tenga argumentación a la hora de enseñar también la palabra de Dios. Entonces, en esta enseñanza de la obra del Espíritu Santo, hablamos de dos etapas. Entonces, yo quiero hacer una pregunta en esta fila de acá. Levanten la mano los que estuvieron el domingo pasado. 2, 3, sin miedo, tranquilos. 4, ahí se van sumando. Vea. ¿Cuál era la primera etapa de la obra del Espíritu Santo? Que recuerden. Bueno, esa está dentro de la primera etapa, muy bien. Pero ¿cómo se llamaba esa etapa? Eso, muy bien. La etapa universal. Bueno, gloria a Dios. Les pondamos un 10 a los hermanos de acá de la derecha. Mía, de la izquierda mía, ¿cuál era la segunda etapa? Levante la mano los que estuvieron el domingo. Los de aquí, por aquí. Estamos con los de acá. No, usted está allá. Los de aquí. ¿Qué recuerdan de la segunda etapa de la obra del Espíritu Santo? Bueno, les vamos a dar una oportunidad porque los de allá están que se saborean, que se hablan. Te va a tocar en el próximo culto hacerse a ese lado. Ese lado está como muy estudioso. Mano, Charlie, creer. Bueno, muy bien, pero hay una etapa. No, se pasó para el lado de allá. Bueno, pero muy bien. Les felicito a los que participan. La segunda etapa, ¿los de allá la saben? Hermano, a ver, Lendis. Individual. Bueno, demos gloria a Dios. Universal e individual. Se nota que toman nota. Bueno, dice la palabra en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estando persuadidos de esto. Hay una persuasión. El que comenzó, ¿quién comenzó la obra? Dios. En vosotros, una obra que es buena. Amén. Este se va a encargar de perfeccionarla y nos está marcando un tiempo. Hasta que ¿qué? El día de Jesucristo. O sea que recordemos que hablar de la obra del Espíritu Santo es hablar de un comienzo, un principio. Hay un principio acá, pero también nos están marcando un final. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, principio. En vosotros la buena obra, proceso. No se olviden de la palabra clave de la obra del Espíritu Santo. Es un proceso. Entonces, comenzar habla de un inicio. La obra habla de un proceso. Perfeccionará futuro. ¿No? Esa palabra perfeccionará es ¿qué? Futuro. ¿Hasta cuándo? Eternamente y para siempre. Hasta el día. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El día que Él venga por la iglesia. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque estamos aclarando conceptos, pensamientos, posiciones individuales que hay en cada uno de los creyentes. Y lo que queremos es alinearnos todos. Que los de acá no piensen una cosa y los de allá piensen otra, sino que todos tengamos una misma fe. Yo quiero reiterar algo en el nombre del Señor. Quítese de la cabeza el término
iglesias. Porque ese término no existe en la palabra de Dios. Hay una iglesia. Amén. Hay una iglesia. Y esa iglesia está distribuida por el mundo. Por el mundo. Está ubicada en diferentes pueblos, ciudades, países, pero es una iglesia. Esa iglesia tiene que conservar una doctrina. Si no se conserva la doctrina, entonces no se puede contar como iglesia. Porque Dios no fundó dos iglesias. El Señor Jesucristo no fundó dos iglesias, Él fundó una iglesia. ¿Verdad que sí o no? Entonces, es bueno que cuando usted lee la carta, el libro que es apocalíptico, o lo que conocemos como un libro escatológico, Apocalipsis del Nuevo Testamento, y usted encuentra allí cuando se habla de las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son fundadas por el mismo Jesucristo. Y esas 7 iglesias deben conservar una misma doctrina y una misma enseñanza. No eran iglesias distintas, estuvieran ubicadas en otro país, a nivel o concepto doctrinal no eran distintas. Y por eso hay corrección, hay exhortación cuando no se conserva la misma línea. Por eso es que cuando uno habla de organizaciones o administraciones, ustedes deben tener en cuenta que hay organizaciones y administraciones que no tienen la misma doctrina de la iglesia primitiva. Le duela a quien le duela, porque hay gente que se ofende por eso. Pero la iglesia que es de Jesucristo conserva sus mismos principios. Y esa iglesia no cambia en fundamento. Y para eso nosotros tenemos que leer el libro de los Hechos, pero muy bien y detenidamente, para identificar cómo era el comportamiento de la iglesia primitiva. Antes de yo abrazar cualquier fe o cualquier doctrina o cualquier enseñanza, yo tengo que estar bien enterado de qué dice la Biblia de la iglesia primitiva. Y usted me podrá decir aquí, y permítame, hago este paréntesis porque yo quiero que entendamos que esto de la obra del Espíritu Santo no es una enseñanza que la enseñan en todo lugar, conforme a la Escritura. Hay conceptos muy personales. Y a nosotros no nos sirven los conceptos personales frente a la palabra. Puede ser muy valioso lo que usted dice, pero si es algo que no está en la palabra, no lo podemos tomar como un fundamento. Entonces, conceptos como si no se habla en lenguas no se es salvo. Esos conceptos bíblicamente no están. Conceptos como las llaves del reino se deben tener, por lo menos las llaves del reino, se deben tener las 3 o no se abre la puerta. Es decir, para usted entrar al reino de los cielos, si usted no tiene las 3 llaves, no se abre la puerta. ¿De dónde salió eso? Nosotros lo hemos escuchado hace muchos años en Colombia, las 3 llaves de la salvación. No es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo para servir. Ese es otro concepto. Y así muchos. Pero nosotros necesitamos ser fundamentados con la palabra. Hay hermanos en la iglesia que dudan si han sido bautizados con el Espíritu Santo, habiendo sentido que el Espíritu Santo se derramó y los hizo hablar en lenguas. ¿Y por qué dudan de eso? Por conceptos. Si usted recibió el Espíritu Santo, usted tiene que confirmarlo. ¿Dónde dice la Biblia eso? El que lo recibió, créalo. ¿Tiene que estar el pastor metido allá para darse cuenta? Si antes que el pastor, el Espíritu Santo está viéndolo todo, lo sabe todo. No tiene que ser en el templo, porque si no es en el templo no hay testigos. Y la hermana estaba en el Espíritu en la cocina alabando a Dios y recibió el bautismo del Espíritu Santo.
Hay que ponerle cámaras. Conceptos errados. Errados. Fundamentémonos en la palabra. Empezando por algo que les dije el domingo pasado. Que hablar de la obra del Espíritu Santo no es solo hablar de la experiencia única y del Nuevo Testamento de hablar en otras lenguas como una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, hablando de esto de la obra, dijimos, ¿cuándo comienza? La universal, aquí rápidamente, a ver, ¿cuándo comenzaba la universal? Cuando se oye la palabra, cuando se oye la palabra, ahí comienza una obra que es universal, que lo que hace esa obra es atraer al pecador ¿a quién? Lo persuade, ¿verdad? Lo persuade de pecado, de justicia y de juicio. La persona comienza a darse cuenta, de alguna forma, que hay cosas que están mal. Porque usted en la calle le dice a una persona, mire, es que usted se tiene que arrepentir. ¿Y de qué se tiene que? Pero yo de qué me tengo que arrepentir. Si yo soy bueno, yo soy un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano. La gente se ofende cuando usted le dice que tiene que arrepentir. Respéteme. No, es que usted tiene que arrepentir. ¿Y de qué? Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ah, o sea que por uno entonces pagamos todos. Pues lamentablemente así fue. Porque esto no es un acto de que el juez juzga al menos culpable. No, esto es un acto de que esto fue algo gravísimo, la desobediencia, el pecado del hombre se injertó, se interiorizó tanto que a partir de ahí toda la humanidad nace con una inclinación, con una semilla de pecado. Entonces eso es un problema que solo tiene una solución. No se trata de quién fue culpable de que todos fuéramos constituidos pecadores, sino de que esta es una simiente. Simiente de pecado. Comienza de generación en generación. Y toda persona nace con la inclinación a hacer lo malo. Árbol que crece torcido, ¿qué? Entonces usted comienza, por eso es importante la formación de los padres a los hijos, ¿verdad? Porque si no el muchacho, si no tiene una orientación, un padre que lo guíe, que lo corrija, que lo comience como a ubicar bien, el muchacho va a crecer por allá mal, en una banda, perdido en los vicios, en las drogas y hasta se vuelve una persona que hasta le quita la vida a otros. Si no tiene una persona que lo oriente. Aún así, aunque muchos han hecho esa labor de padre y madre, se dieron cuenta y dicen, ¿y qué pasó si yo lo orienté bien? Porque el muchacho de repente cogió un mal camino. ¿Y por qué cogió un mal camino? Porque hay una simiente de ¿qué? Que está en él. Hay una inclinación a lo malo. Y lo único que resuelve la inclinación a lo malo es Dios mismo. Por eso hay que buscar a Dios, no por un acto religioso. Nosotros no venimos aquí una vez a la semana, no por eso. No, es que necesitamos algo sobrenatural que domine esta carne, esto natural, esta inclinación mala. Y para eso entonces necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Que necesitamos a Dios, y la manera de Dios tratar con usted y conmigo es a través de su obra del Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo es Dios trabajando en nosotros en dos etapas. La universal, cuando le predican a usted por primera vez a Dios, el Evangelio. Cuando usted llega por primera vez a una iglesia, usted en sus oídos escuchan la palabra y usted nunca había oído lo que está oyendo hoy a lo mejor. Y usted se da cuenta que algo comienza a pasar en su mente, en su vida. Es la obra del Espíritu Santo. Y usted comienza a darse cuenta que hay defectos en su vida, que hay cosas que están mal. Se siente culpable de cosas que usted no creía. Comienza a ver que ha hecho daño lo que antes no pasaba, que había herido, que había ofendido. Ahora comienza usted a tener como
Eso le llamamos en la palabra de Dios o en un término de enseñanza, usted está siendo redarguido. ¿Y qué es ser redarguido? Ojo aquí, atentos. Ser una persona redarguida es una persona que es convertir el argumento contra quien lo hace. Es decir, usted tiene una argumentación que usted cree que es válida, que es la correcta. Y la palabra de Dios lo hace a usted darse cuenta que está errado, que está equivocado, que tiene culpa. Está redarguido. Y eso incomoda a muchos. Hay gente que viene a la iglesia y cuando se le tratan problemáticas que él las vive, unos dicen: ¿quién le contó a ese predicador mi vida? Y resulta que a mí nadie me dijo nada. Ninguna persona, pero el Espíritu Santo sí descubre, porque él conoce. O otros no son capaces de aguantar, y yo he visto personas que se han levantado de la silla y se han ido del culto, curiosos. Cuando uno predicó porque los borrachos no entraban al reino de la cielo, y se paró el borracho y se fue enojado. Y los fornicarios y los adúlteros, y a alguien le chocó la palabra, porque esta palabra es como un martillo, comienza a golpear, y claro, eso a nadie le gusta, pero es la transformación que Dios va a hacer en nosotros. Entonces la obra del Espíritu Santo es necesaria y es universal. Te comienza a ir mostrando las direcciones de cómo acercarse a Dios. Entonces por eso en la universal dijimos que se generan los medios de la predicación, amén, de la salvación, perdón. Los medios, ¿cómo voy a ser salvo? Pero en la individual hay un trato más personal, donde usted ya cree la palabra, comienza a obedecerla. Y entonces en la universal dice la Biblia, como leíamos, en la individual, perdón, porque se inicia cuando se escucha y se cree la palabra. Entonces las escrituras nos enseñan que el hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido y que vive según la corriente del mundo y que su conciencia no obedece a la voz de Dios. O sea que esa persona en la individual llega con su entendimiento ¿qué? Entenebrecido, o sea, cegado totalmente, nulo, confundido, errado. Pero la palabra de Dios comienza a despejar. Esta obra comienza desde que se oye la palabra. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Pero entonces, yendo un poquito más a profundidad y mirando Romanos capítulo 8, después del libro de los Hechos, en todo este capítulo tenemos algo muy interesante. Desde el verso 1 dice: ahora pues, pongámosle atención a este texto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si escucha bien, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice también el texto, los que no, ¿qué? Entonces, tenemos dos problemas aquí. Uno es que andar conforme a la carne es un problema. Y es un problema en cuanto a la condenación. Vivir en la carne llevará al hombre a perderse. Amén. Vivir en la carne llevará al hombre a perderse. Pero la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan, porque los que están en Cristo, hermanos, en ninguna manera pueden andar en la carne. Los que están en Cristo, porque los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, mis hermanos,
hay unos resultados que trae la obra del Espíritu Santo a nuestra vida. Y esos resultados que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente, el primero es que lo libera de la condenación. O sea, que la obra del Espíritu Santo en el creyente, dígalo conmigo en esta mañana, me libera. ¿Me libera de qué? De la condenación. Ya usted sabe por qué estamos sometidos a condenación, ¿no? Por el pecado. Amén. Por el pecado. Porque hubo un hombre en el Edén y una mujer que no obedecieron a Dios. Desobedecieron y la desobediencia trajo consigo el pecado. Por eso el pecado más grande no es asesinar a una persona. No es robarse a un niño. No es mentir. El pecado más grande es no creerle a Dios. Amén. Porque por ahí empieza todo, en la desobediencia. Y la desobediencia enjuició al hombre a muerte, a condenación. Pero Cristo ha provisto un medio para ser salvo. Y ese medio liberta al hombre de la condenación. La predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios hace que nuestra vida sea desligada de esa condenación. Entonces, número uno, ¿cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente? El número uno, lo libera de la condenación. Número dos, lo libera del pecado, de la ley del pecado. Amén. Porque la ley eso es una ley, eso es algo que está estipulado, es una ley, una norma. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, a través de esa obra maravillosa, a usted y a mí nos libera de esa ley del pecado. ¿Y cómo nos libera de esa ley del pecado? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, en Romanos 8, 3 al 4, porque estamos en ese capítulo. Ojalá que usted pueda usar la Biblia, ir conmigo despacio, analizando el texto. ¿Qué dice el versículo? Ahora, estoy allí mirando el de la pantalla que no lo han cambiado. Capítulo 8, versos 3 y 4. Porque la ley del Espíritu, amén, de vida en Cristo Jesús, vea, me ha liberado de la ley del pecado y aún de la muerte. Vea, hermanos, el pecado trajo muerte. Amén. Muerte eterna. Pero la palabra de Dios dice que la obra del Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ninguno de los judíos que practicaban la ley, que profesaban y enseñaban la ley, fueron capaces de cumplirla. ¿Y por qué no la cumplieron? ¿Por qué cree usted que no cumplieron la ley ellos? Porque la carne es débil, ¿no? No pudieron cumplir la ley, aunque se estipuló, se dio, pero no pudieron cumplirla. Pudo más la debilidad de la carne. Entonces no servía esa ley. Amén. No servía esa ley. Entonces esa ley, dice la Biblia, que es débil en la carne, no servía. Pero dice, Dios enviando a su Hijo. Entonces, para que usted entienda el propósito del por qué Dios envió a su Hijo, según la palabra, o por qué Dios se manifestó en carne. Dios se manifiesta en carne y provee un medio para ser salvo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza, no dice que él era pecador. Hay gente por ahí que dice que Jesús era un pecador igual que nosotros.
Y la Biblia no dice que Jesús era un pecador. La Biblia dice que Él se hizo. No es igual ser que hacerse. No es lo mismo que usted sea de pronto un odontólogo y que de pronto usted, siendo un odontólogo, un día se vista de otro tipo de profesión. Lo que usted es. Y Jesús no era un pecador. Él se vistió. Amén. Él le tocó asumir el rol. Él le tocó coger todos los pecados de los hombres y montárselos encima. Pero él no era pecado. Él era entonces ¿qué? Inocente. Amén. Él era inocente. Él no fue crucificado porque él era culpable. No, él se hizo. No es lo mismo ser que hacerse. ¿Y por quién se hizo? Por usted y por mí. Amén. Eso es que vale la pena buscar a este Dios, porque no existe en el mundo ni fuera del mundo otro ser como Él, que haga lo que hizo por la humanidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Demos un aplauso en esta mañana. Él es merecedor de toda gloria. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Él cogió y pagó el precio por el pecado. Y llegó hasta la cruz. Y en la cruz doblegó, sometió, venció la carne. Amén. No fue como los demás fariseos y escribas que alardeaban de conocer la ley, pero no eran capaces de cumplirla, vivirla. Él la anunció y la vivió. Él caminó en medio de la humanidad con sus manos limpias. Amén. Él con sus manos limpias. Y en la cruz venció al pecado, a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, eso de que la ley no hubo hombre alguno que la cumpliera. Y estamos en eso, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que se cumple. Y fue con la obra de Cristo. Amén. O sea, eso es como cuando usted le dice, usted pasó el examen con 10 y no sé cómo. Lo mismo. Alguien intervino ahí para que usted sacara un 10 en el examen, para que usted no fuera considerado como un pecador, como un hombre dominado y vencido por la carne, y no como un ser que logró la victoria. Le pasó bien. Porque hubo uno que por nosotros pagó el precio por el pecado. Entonces aquí el texto dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén, en nosotros. Pero luego dice el texto, que no, ¿qué? Bueno, entonces, ¿entendemos esa partecita o no? Que no andamos conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. O sea, nos liberó de la ley de Él. Entonces, usted entiende por qué un cristiano, un creyente, no es que nosotros seamos muy listos, ni es que tengamos una voluntad para decirle no al pecado, ¿no? Es que hubo alguien que nos dio una capacidad, nos inyectó una capacidad para decirle no a lo malo. Amén. Y no hay forma alguna para uno decirle no al pecado si no es en Cristo. Puede usted hacer los esfuerzos que usted quiera. No será capaz usted de decirle no al pecado si usted no está en Cristo. Eso es imposible. Amén. Y todos nosotros un día hacíamos cosas que desagradaban a Dios. Muchos, si escucháramos los testimonios aquí de todos, uno diría,
Yo tuve más de 5 mujeres. Yo le hice mal a muchos. Yo mentía, yo robaba, yo insultaba, yo mantenía de esta forma, yo mantenía de la otra. Usted nos ve aquí sentaditos a muchos y con cara de buenos, pero éramos bien malos. Bien malos. Amén. Y aún así todavía hay cositas por ahí. Pero como eso es hasta el día de Cristo, entonces todavía hay oportunidad para que nos corrijan. La obra del Espíritu Santo. Número 3. Estamos hablando de los resultados de la obra en el creyente. Porque aquí ya estamos hablando del que cree, ¿no? Si no, no hay resultado. No hay obra sin fe. 3. Ser partícipe de la obra del Espíritu Santo permite vivir a una persona en el Espíritu, sometiendo las pasiones de la carne. O sea, eso que usted dice que lo domina, que no lo deja buscar a Dios, cuando usted le permite a la obra del Espíritu Santo que actúe, usted logra vencer esa debilidad. Porque el Espíritu Santo nos permite vivir estando sometiendo las pasiones de la carne. ¿Y cuál puede ser una pasión de la carne? ¿Qué puede ser una pasión de la carne? Ayúdeme. La Biblia lo habla, ¿no? Que es el fruto de la carne. La idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, la fornicación, el adulterio. Todo eso es de la carne. ¿Por qué de la carne, pastor? Porque es lo que esta humanidad desea. Amén. Esa humanidad la desea. Entonces la Biblia nos dice claramente que estas pasiones se someten. Amén. Cuando la obra del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces por eso alguien aquí comienza a decirle no a eso. Y comienza a decirle no a eso porque el Espíritu Santo le está dando la capacidad. Porque recuerde que sin el Espíritu Santo, sin estar en Cristo, no hay forma alguna. Pero el Espíritu Santo nos da eso. Y mire lo que dice la Biblia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Un hombre espiritual no está pensando en un domingo irse para otro lugar, sino para la iglesia. A no ser de que haya una excepción y se haya organizado en familia para hacer un viaje. Pero es organizado, pero no por pereza, ni por desánimo, ni por irse por allá a experimentar cosas raras. O él tiene una mentalidad espiritual y él sabe que esto es clave, que es necesario, que es imprescindible. Amén. No cambia un culto por un partido de fútbol. A alguno le toque el nervio. ¿Ah? No cambia ir a correr a un parque ay, es que la mañana es el día que yo hago deporte, entonces, bueno, la Biblia dice que, ¿cómo es que dice el versículo sobre los atletas? El ejercicio, ¿no? El ejercicio de nada es provechoso. Creo que dice el texto así. De manera que ya puso duda, vamos a ponerle a que busque. Para nada
Lo que pasa es que, bueno, el texto no hay que literalizarlo, porque hay que mirar el contexto, porque el ejercicio en sí es bueno, después salud, ¿no? Pero cuando usted lo pone en el lugar primero que el de Dios, eso ya es un problema, ya no es provechoso el ejercicio. Por mucho que usted tenga un buen físico y un buen, digamos, estado de salud física, pero si usted deja a Dios a un lado, de nada le sirve, porque eso no le va a dar la vida eterna. Amén. Igual el cuerpo se va a envejecer y va terminando muriéndose. Entonces, mira, hermanos, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todos los designios de la carne son enemistas, son enemigos de Dios. Amén. Son enemistad contra Dios. Hey, esto no lo quieren escuchar muchos que van a algunas iglesias. En cuanto a usted les toca este tema, el pastor se queda con el salón vacío. Gracias a Dios aquí no ha pasado eso. Pero es necesario predicarlo. Amén. Y dice la Biblia, contra Dios son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay forma. Solo a través del Espíritu Santo. Como resultado también nos permite vivir en el Espíritu y sometiendo las pasiones de la carne, como lo dice Pablo a los Romanos el capítulo 8, y los que viven según versos 6 y 10, la carne no pueden agradar a Dios. O sea, una persona no puede agradar a Dios en la carne. Jamás. Jamás. O sea, que si usted habló grosero un día, usted no puede sentir que usted está agradando a Dios con la forma de hacerlo. Jamás. Porque Dios no es así. No pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y entonces aquí me llama mucho, siempre me ha llamado la atención esta partecita del versículo. Porque nos pone a nosotros a pensar. Porque algunos creen tener el Espíritu Santo conforme a su forma de vivir. Creen que el Espíritu Santo está en ellos y su manera de vivir, de actuar, de comportarse, de relacionarse. A uno lo entristece. Por ahí alguien me dijo, y a uno le duele cuando uno escucha algo así de los creyentes, ¿no? Hermano, es que tal persona me debe dinero. Y eso hace como ya más de un año. Y uno le está diciendo que lo necesito, que me pague y no. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios dice que hay que pagar las deudas. ¿Quién puede estar tranquilo? Entonces, ¿tú crees que de esa manera? No. Si es que el Espíritu dice, ¿no? ¿Mora en quién? ¿Usted cree que si el Espíritu de Dios mora en uno, no le va a decir a uno pague? Arregle cuentas. Así sea un euro que usted deba. No, esos son 50 centimitos. Eso me lo pasan por alto. Y usted le preguntó a él si se lo va a pasar por alto. O a ella. Hay que pagar. Hay que cumplir cuando uno se compromete en algo. Hay que saber estar. Y si hay lugares donde usted sabe que usted se va a sentir cómodo, no vaya. Hay cenas de empresa. A mí me invitaron a una cena de empresa, trabajando en una empresa de limpieza. Nunca dije que sí, porque yo sabía lo que era el ambiente de una cena de empresa con personas que no tienen el evangelio. Hasta la comida usted está bien. Después de la comida, eso se convirtió en un problema. Y peor le va a tocar a usted tener que decir,
Bueno, gracias, porque le van a decir indio comido. Y si dice, ay, no, yo no me voy porque qué vergüenza, pensarán que es solo por la comida y se queda ahí. Eso después se vuelve en una fiesta que no es cristiana. De ahí a la discoteca. O ahí mismo está la discoteca adentro. Para que algunos se planifican bien. Si usted sabe, mejor no vaya. Porque luego de pronto por ahí lo ves moviendo baldosa. Usted cree que no, pero hay gente que le toma fotos. ¿Y usted sabe quién le toma fotos también? El Espíritu Santo. Le toma foticos a uno. Y usted dice, no me vio nadie. Y lo vieron por allá haciendo cosas que no debería hacer. Cuando uno entiende que el Espíritu Santo todo lo sabe, a uno no le importa tanto la opinión del uno del otro, sino que Él lo sabe. Él lo ve a uno. Él lo ve a uno. Y yo me puedo convertir en un enemigo de Dios cuando yo hago lo que a Él le desagrada. Entonces, mire que todo el texto dice, si es que el Espíritu de Dios mora, porque si Él mora, Él está ahí constantemente, ¿qué? Diciéndonos, guiándonos, nos está redarguyendo. Es importante que usted, si sea bautizado, sea redarguido. El ser redarguido no solo es para los inconversos, para uno mismo, para que uno se replantee las cosas. Amén. Propuestas, insinuaciones. De uno a uno, el Espíritu Santo le dice, eso no va contigo, ni conmigo. Corte de raíz. Una conversación con doble intención. Una propuesta. Estos días me decía mi hija, hablando con ella sobre un tema, me contaba de que habían compañeritos o personas que tenían sus noviecitas. Y yo le decía, ya bueno, pues tú estás muy pequeña para pensar en esas cosas. Le digo yo, tienes que cuidarte. No porque ella lo pensara y no porque me contaba, pero yo aprovechaba para aconsejarla. Y entonces le decía yo, es normal que algún día te guste a alguien y es normal que algún día te vayas a enamorar. Pero tú sabes que tu mirada tiene que ser en alguien que tema a Dios. Fuera, según la palabra de Dios, es un impío. Entonces, cuida tus ojos. ¿Será que puede haber un hermanito, una hermanita que está poniendo su mirada por allá para afuera? Si es que el Espíritu de Dios mora, le tuvo que haber dicho que no, que por ahí no es. Amén. Y menos en el contexto donde estamos aquí, que hay todo tipo de relaciones. Ya no solo existen los casados, sino los que son ¿qué? Unión libre. Y los que no son unión libre son, algún otro término usarán, como la Biblia dice, lo que es. Y el matrimonio es porque se aman. No es para buscar intereses. Intereses. Para eso no. Honroso, dice la Biblia, es el matrimonio. ¿Y el lecho? Porque dos personas se aman. Entonces, si mora en nosotros, Él nos guía. Él nos corrige. Él nos exhorta. Él nos hace ver lo que está mal y pensar y meditar antes de hacer las cosas. 4, hermanos. Resultado, en el presente Él nos vivifica. ¿Cuántos dicen amén? Somos vivificados por el Espíritu. Pero en el futuro también vivificados somos en la resurrección en el día de Cristo. Porque la Biblia dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vuelve otra vez y nos vuelve a poner a pensar, mora en vosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en nosotros. ¿De qué nos está hablando eso? De la esperanza de vida eterna. Es decir, que seremos, amén, ¿qué seremos? Vivificados, resucitados, transformados. Tomaremos un cuerpo diferente porque el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Vivificarnos aún para la venida de Cristo. Ahora somos vivificados porque estábamos muertos en pecados y ahora tenemos vida para con Cristo, pero resulta que también seremos vivificados en la resurrección. Quinto, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y herederos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio si una persona es hija o no es hija de Dios. Ahora, por eso no toda persona es hija de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? No, todos somos creación de Dios. Dígalo conmigo en esta mañana. Todos somos. Dios te creó a ti como a mí, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que obedecen a Dios. Amén, los que están en Cristo. Dice la Biblia, Romanos 8, 16, 17, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y quiero terminar con este texto en esta mañana. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, que usted tiene un espíritu que Dios se lo dio. Todo hombre, todo ser humano tiene un espíritu porque Dios se lo dio, porque Dios lo creó con el propósito de que usted viviera en comunión con Él. Y ese espíritu que Dios nos dio a nosotros es el por medio del cual se comunica con Dios. Y por eso la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, Dios mismo nos habla a nuestro espíritu, nos testifica en nosotros, gloria a Dios, y nos muestra si somos hijos de Dios verdaderamente. Y si somos hijos de Dios, alabanzas al Señor, entonces el que es hijo tiene derecho a una heredad. En estos días estaba con una señora que me encontré en Zaragoza y ella conocía a mi mamá, a mis primas, a mi sobrina, a mi hermana, y como mi abuela estaba hospitalizada, entonces yo llegué y ella estaba ahí, la mamá y la anciana, la hija de ella. Entonces ella dice, ¿quién eres tú? Y le digo yo soy Ronald, como yo tengo un sobrino que se llama Ronald. Entonces me dice, pero tú eres más morenito. Y yo sí. Y me dice, le digo yo me parezco más a ella porque soy más, vea, este pelo lo saqué fue por mi abuelita, le decía. Y se reía. Entonces me decía, tú tienes más rasgos. Pero él también tiene, le digo, sí, pero él no es tan cercano, yo molestando. Yo soy nieto cercano. Él es más por allá lejano. Entonces, pero digo, pero bueno, tiene los mismos derechos porque pues igual, el heredero tiene los mismos derechos que el hijo. Perdón, el heredero no, el que es adoptado tiene los mismos derechos que el hijo legítimo. Entonces aquí la Biblia nos dice que nosotros aquí somos hijos, pero también dice que somos herederos. Pero yo quiero decirle que nosotros no éramos hijos. Nosotros fuimos adoptados y tenemos los derechos de hijo. Tenemos derecho a la heredad, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, pues, seamos glorificados. Entonces, mire, hermano, esto hay que perseverar en el camino de Dios, permanecer en el camino de Dios. Pero la palabra misma nos afirma que somos herederos de Dios. ¿Y quién nos puede quitar eso? Nadie. Somos herederos de Dios. Yo quisiera en esta mañana, en toda esta enseñanza, que usted meditara en todo esto, esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire, el Espíritu Santo
Y los invito a que estén en pie. El Espíritu Santo no es otro ser distinto a Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios? Levante su mano. Eso lo dice la Biblia. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otro espíritu. Dios es el único espíritu verdadero. Dejando a un lado que Satanás es otro espíritu, pero hablando del espíritu de vida, de poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es uno. Y ese Espíritu de Dios es su esencia. Amén. Y este es el tiempo, Iglesia del Señor, este es el tiempo del Espíritu Santo. Y si usted quiere ser mejor padre, si usted quiere ser mejor esposo, si usted quiere ser mejor hijo, mejor ciudadano, mejor persona, usted no lo va a lograr a sí mismo. Jamás. Jamás. Ni los psicólogos lo van a hacer mejor a usted. Le ayudarán en muchas cosas. Lo van a estimular, lo van a motivar, le van a ofrecer tal vez una confianza, pero nunca darán con su problema real. Porque el único que puede llegar a lo más profundo del ser del hombre es Jesucristo, nuestro Dios, su Espíritu. Y si usted quiere un cambio en su vida, amén, usted tiene que creer en Jesús y en la obra de su Espíritu Santo. Y estar seguro de que lo que Él le diga a través de la palabra se va a implantar y va a hacer un milagro en usted. Le va a cambiar sus pensamientos, le va a cambiar sus inclinaciones, le va a cambiar sus acciones. Amén. Como lo ha hecho con nosotros aquí. Yo tal vez no fui un muchacho que se metió mucho de pronto en el mundo. Sí tuve mis cosas. Fui rebelde, tuve malas palabras en mi boca, tuve malas amistades en mi colegio. Pero Dios en su misericordia me ayudó a superar todo eso, a mantenerme hoy. Y sé que si algún día me salgo de esa obra maravillosa del Espíritu Santo en mi vida, me puedo convertir en la peor persona. Porque una persona fuera de las manos de Dios es mala, es peligrosa. No le tiembla la mano para quitarle la vida a alguien. O si no, escuche las noticias. Tal padre le quitó la vida a tal hijo. Tal esposo le quitó la vida a tal esposa. El hombre es malo por naturaleza. Y hubo un hombre que se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, estando en condición de hombre, sin dejar de ser Dios, pero estando en ese momento en condición de hombre, respondió como en condición de hombre. Y le dijo: no me llames bueno. En condición de hombre le respondió. Y tal vez el muchacho dijo: pero ¿por qué si eres dado a conocer entre mucha gente como un ser que es distinto, que es bueno? Claro, ese era el testimonio, pero aún así él responde y dice: no me llames bueno, porque solo uno es bueno. Amén. Dios. Y yo quiero decirle algo: si usted quiere que su vida se mueva en la esfera de los que hacen la voluntad de Dios, usted tiene que acercarse a Jesucristo, porque Él es el Dios y la vida eterna.
Y Él cambia. Y Él transforma nuestro ser. Él nos hace personas buenas. Buenas. Personas que impacten y personas que sean de gran ejemplo. Pero hay que acercarse a Jesús. Hay que acercarse a Jesús. No hay acciones delante de los ojos de Dios agradables, sino las que son generadas por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo quiero invitar en esta noche, en esta mañana, a un amigo, a una persona que necesite que la obra de Dios siga trabajando en su vida, para que lo haga la persona que Dios quiere que usted sea. Amén. Puede ser una persona ya bautizada de años, conocedora del Evangelio, pero que está reconociendo delante del Señor que necesita la obra del Espíritu Santo que lo cambie, que lo haga distinto. Que lo haga distinto. Hay gente que habla mal del Evangelio, pero nunca se han dado la oportunidad de conocer qué es el Evangelio. Conozca qué es el Evangelio y salga afuera, grite, diga: el Evangelio de Jesucristo me ha cambiado, porque tiene poder para transformar al hombre. Tiene poder, tiene capacidad para hacerlo. Entonces yo quiero en esta mañana orar por alguien que sienta en su corazón ponerse en las manos de mi Dios, ese Dios perfecto, ese Dios maravilloso. Póngase en las manos de Él y verá que usted va a